Muy buenas tardes a todos los amigos y colegas profesores de la UPTC. Es un verdadero y enorme placer poder dirigirme hacia ustedes. Mi nombre es Herbert Oliva y esta es una clase con un sabor muy nostálgico en mi cognición porque voy a cerrar un semestre con ustedes, mis queridos estudiantes de la maestría en esta asignatura de Pedagogía Social. Ha sido un semestre cargado de mucho análisis, de mucha reflexión y en virtud de ello, antes de pasar al tema del contenido programático, agradecerles por esa calidad de seres humanos que han demostrado en el devenir de estas sesiones en las que hemos interactuado y me permito compartirles algunos conocimientos que trascienden más allá de los elementos teóricos. Ahora vamos a compartir un elemento práctico. Desde ya les pido las disculpas del caso y al menos de mi parte, pues tienen en este humilde servidor un gran aliado para fortalecer los contextos de la pedagogía social para la mejora de la educación de América Latina. Sin más preámbulos, mis queridos y siempre bien ponderados estudiantes, voy a compartirles la clase de este día. La clase de este día hace alusión, a ver, vamos a tratar de que se cargue la pantalla. Yo voy a tratar de detener el videito, muy bien, y vamos. Hoy me encantaría que abordáramos algunas herramientas de intervención para el abordaje crítico de una pedagogía social. Docente responsable, Herbert Alexander Oliva, y este video hace alusión a la clase del 30 de mayo del 2020. Iniciamos. Una de las preguntas a contestar es, ¿conoces el método Pestel para el abordaje problematizador educativo de la pedagogía social? ¿Has escuchado alguna vez que existe un método Pestel para poder ser aplicado a un contexto educativo? ¿Sabes en qué consiste? ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes qué es lo que aborda? Si no tienes alguna idea al respecto, pues te invito lógicamente que nos acompañes en el devenir de esta clase virtual en la que vamos a estar haciendo alusión precisamente a lo que es, a lo que representa las utilidades del método Pestel en una estructura áulica educativa institucional. Muy bien, sin más preámbulos. El objetivo de esta clase es hacer alusión a lo importante que es adquirir conocimientos propios de la pedagogía social. Conocimientos que buscamos puedan contribuir a su formación docente, a su formación como maestrantes. ¿Con qué afán? Pues bueno, con el afán de adquirir un conocimiento sobre los antecedentes históricos de lo que representa la educación en un marco social de interacción formativa. La agenda pedagógica, bueno, está compuesta por los 6 pasos que ustedes y yo conocemos de larga data y en ellos pues hacemos alusión a explorar los conocimientos, hacer una breve introducción metodológica del tema, a presentar los objetivos o indicadores de logros, a ejecutar todo el desarrollo del componente teórico de esta clase, recordarles que siempre hay un espacio de preguntas y respuestas, siempre hay un espacio de interacción social académica, la retroalimentación del contenido, sobre todo en aquellos temas que son más difíciles de asumir por parte del estudiantado y el cierre de la clase. Recordando que de existir algún punto relevante para el análisis mismo, lo vamos a estar abordando desde el planteamiento de la pregunta en el chat. Así es que por favor les voy a pedir que si existe alguna pregunta que la planteen en el chat que tenemos, que fue instaurado desde el inicio de la clase. Análisis Pestel. ¿Qué es y para qué sirve? Me permito comentarles un poco. El análisis Pestel es una herramienta que generalmente se utiliza para el análisis de los entornos macroeconómicos. En esta oportunidad, nosotros en el contexto educativo la vamos a utilizar para ayudarte, querido amigo profesor, a identificar las oportunidades y amenazas, no de tu empresa, sino de tu institución educativa. Es muy útil. ¿Por qué? Porque sabiendo manejar el análisis Pestel,
tiene las competencias íntegras para poder elaborar tu plan de acción educativo. Con ello podrás reconocer todos aquellos factores externos que versan alrededor de tu institución educativa, sobre lo que tú no tienes o sobre los que no puedes tener una influencia directa. Pero al tener información sobre ellos, vas a lograr conseguir aminorar los efectos de tus amenazas e incrementar los efectos de tus oportunidades. Estoy hablando referidamente del actuar y del desempeño educativo. El análisis Pestel deberías de realizarlo de forma periódica. Algunos especialistas hablan que es bueno hacerlo durante 3 veces en el año. Yo creo que si lo logramos hacer de carácter trimestral, podríamos obtener algún análisis más denso, más profundo y con una base epistémica mucho más enriquecedora. ¿Qué es el análisis Pestel? Es una herramienta que te ayuda a describir tu entorno general institucional. Gracias al análisis lo realizarás, o gracias a esta implementación crítica y analítica, al realizarlo estudias factores políticos, factores económicos, sociales, culturales, tecnológicos, ecológicos y legales referentes a tu institución educativa. Por lo tanto, al momento de definir el análisis Pestel no es más que una herramienta de análisis estratégico que te ayudará a analizar el entorno, en donde podrás identificar los factores que te afectan hoy o que te afectarán en el futuro. Y esto te permite establecer un plan de interacción con proyección de previsión, de tal manera que estés al tanto de cuáles son los elementos de tu entorno que puedes utilizar o que puedes no utilizar para la mejora efectiva del funcionamiento de tu institución educativa. ¿Para qué sirve entonces el análisis Pestel? Bueno, desde cualquier punto de vista, tu punto de partida para tomar una decisión estratégica, sobre todo quienes son administradores educativos, y usted me dirá, pero profe, yo no soy un administrador educativo. Yo te puedo garantizar que sí, porque desde el momento que estás al frente de un aula, tú tienes una responsabilidad asignada con la implementación de tu asignatura. Por lo tanto, sí tienes que verte en la necesidad de tomar decisiones estratégicas. Y es que precisamente estos momentos de COVID te obligaron a tomar decisiones estratégicas que te obligaron a repensar la forma y la manera en cómo desarrollas y en cómo evalúas tu clase a través del contexto virtual, el cual no estaba contemplado. Por lo tanto, una decisión estratégica ha de analizar cuál es tu situación actual y la de tu entorno. En muchas ocasiones, un craso error que cometemos los profesores en el área de maestría es que tratamos de dar buenos basamentos epistémicos. Y usted mira, pero profe, eso no es un error. Pero yo podría decir que sí, que no es un error, pero el problema es que no les damos herramientas prácticas a ustedes para interactuar en los contextos profesionales. Y es que una maestría debería de darte conocimientos y herramientas que te ayuden a mejorar en el contexto profesional. Por lo tanto, con el análisis Pestel, al tener una dirección estratégica eficaz, será fundamental para que puedas tener un buen funcionamiento de tu institución, haciendo de tu planificación una propuesta metodológica con calendarios de acción bien concretos. Y es que el análisis Pestel lo debes de realizar para entender tu entorno. Solamente entendiendo tu entorno, sabrás cómo puedes verte afectado por él, cómo reaccionar y cómo desenvolverte. Para ello, lo utilizarás cuando desarrolles alguna perspectiva de negocio, algún plan estratégico, que en nuestro caso lo puedes utilizar en el plan del marketing, en un plan financiero, en el plan del crecimiento, en un plan de consolidación, en un plan de contingencia o en un plan de reestructuración, elementos que pueden estar de una o de otra forma latentes en el hecho educativo. El análisis Pestel. Sin antes haber estudiado cuál es tu situación actual y calcular la estimación de tus costes, y no solamente estoy hablando de un costo financiero, sino de los costos de tiempo, los costos de materiales bibliográficos, etcétera, 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 también deberás hacer un análisis de tus beneficios, de los recursos necesarios y de los riesgos que asumes frente al reto de enseñar o de aprender en tiempos de confinamiento por el COVID-19. Y es que el análisis Pestel, al tener tú en pantalla en este momento desde qué estrategias o desde qué ópticas puedes analizarlo, te vas a dar cuenta que el análisis Pestel tiene algunos factores muy propios. Y es que tradicionalmente el análisis se conocía como PEST,
es decir, las siglas que hacen alusión a lo político, a lo económico, a lo sociocultural y a lo tecnológico. Y esos eran como los factores que se debían de analizar en una lógica un poco más generalizada. No obstante, según ha ido incrementando la complejidad del entorno actual, se tienen que añadir otras aristas de análisis. Y para ello ya no solo vamos a hablar de lo político, de lo económico, de lo social, de lo cultural, de lo tecnológico, sino que vamos a hablar de dos grandes baluartes que forman parte del análisis que se debe de hacer de los entornos educativos. Y es el entorno ecológico, y ya César Coll habla prácticamente de lo que son las ecologías del aprendizaje y de los marcos legales que en muchas ocasiones cometemos grandes equivocaciones en nuestro devenir profesional porque no conocemos el marco legal que soporta o que da sustento al hecho educativo. Por lo tanto, la realización íntegra de un análisis PESTEL puede darte un mejor empoderamiento del modo y de la forma de conducir el hecho educativo. Desde lo político vamos a señalar que se pueden analizar los factores que tienen que ver con la vida política en lo local, en lo regional, en lo nacional, en lo internacional, y cómo esto puede afectar la actividad de tu institución educativa. Yo lo pongo de alguna manera desde un contexto empresarial, bueno, quizás un poco por mi formación, que tiene que ver mucho con el tema de la administración educativa. De hecho, en este momento en el que también me asumo como estudiante de un segundo doctorado, este segundo doctorado es en gestión de la educación. Y es que la gestión de la educación, en muchas ocasiones, aunque no debería ser así, pero tiene un contexto empresarial muy fuerte. Y he visto desde la óptica de la educación privada cómo algunas instituciones educativas de carácter privado son vistas como empresas educativas, ¿no? En donde se percibe un margen de ganancia, en donde se percibe una utilidad, en donde se ve al estudiante como un cliente, el cliente tiene la razón, y se pierde de vista el hecho de la calidad de la educación. Entonces, voy a comentar una experiencia propia. Sí, alguna universidad un día me dijo que formara parte del staff de profesores que ayudaban a que la universidad siguiera facturando la cantidad de dinero que facturaba. Entonces, de alguna manera, sin decírmelo de manera directa, se me estaba diciendo que tenía que ser un poco más flexible con las calificaciones y a lo mejor descuidar un poco más el tema de la calidad, porque a la larga lo que se quería era que los estudiantes continuaran en la universidad y no que debido a un proceso de evaluación normal, de exámenes parciales, de memorización, etcétera, 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 se fueran estudiantes, ¿no? Se dieran a la fuga de los estudiantes en el tema de deserción. Dentro de lo económico, los factores económicos van a ser aquellas cuestiones económicas actuales o futuras que pueden afectar a la ejecución de la estrategia de mi institución educativa. Y esto me da pauta al análisis sociocultural, en donde los factores socioculturales se entienden como elementos de la sociedad, en donde la cultura, la religión, las creencias pueden afectar al proyecto institucional educativo. Y es que es importante prestar atención a las tendencias en la sociedad actual y ver cómo estas van cambiando. Yo, por ejemplo, conocí el caso de un buen amigo, el cual profesaba una religión, él era cristiano protestante, pero su formación educativa era en una escuela, en una importante institución educativa de tendencia marista, ¿no? Entonces, era muy curioso cómo de lunes a viernes recibía una educación católica, pero el domingo con su familia recibía un acompañamiento espiritual cristiano evangélico, ¿no? Contrario a muchas creencias católicas. Entonces, lo sociocultural también tiene que ver, y esto lo pongo como análisis para que usted entienda, logre comprender que estos elementos socioculturales tienen una gran incidencia en la calidad de los resultados educativos que obtenemos con nuestros estudiantes. Lo tecnológico, pues bueno, son elementos muy decisivos, pues es que la velocidad de la mejora tecnológica hoy en día es muy importante para incidir en lo que se está desarrollando en la tendencia educativa. Estamos realmente desarrollando educación bajo la vanguardia del uso de las tecnologías. Esto nos permite entender si tenemos internet, qué tipo de internet tenemos, si los profesores utilizan correo electrónico, qué herramientas o qué software educativos utilizan. Otro elemento que hace el empoderamiento del análisis PESTEL es el ecológico y es considerar factores ecológicos que guardan relación directa o indirecta con el medio ambiente.
sobre todo ahora que se habla mucho de calentamiento global. ¿Qué hacen las instituciones educativas para ayudar a minimizar el tema del calentamiento global? ¿Qué actividades educativas estamos haciendo para favorecer el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de la ecología en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera? Y lo otro que es importante es conocer un poco los elementos que le dan soporte a lo jurídico, los elementos legales relacionados a como educador estoy sometido a un conjunto de leyes que estoy obligado a cumplirlas. Por lo tanto, es necesario que dentro del análisis PESTEL se pueda conocer la legislación y los cambios en las normativas jurídicas relacionadas con la institución educativa. Habiendo dicho esto, ¿cómo hacer entonces el análisis PESTEL de una escuela? Es que la forma de hacer el análisis PESTEL es preguntándote cómo afectan cada uno de estos 6 factores, lo político, lo económico, lo sociocultural, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal a tu institución educativa. De cada factor tienes que valorar si influye en tu escuela, en tu institución educativa de forma positiva. Entonces, vas a poder identificar si es una oportunidad o si es negativo, entonces va a ser una amenaza. Viéndolo desde este punto de vista, un ejemplo de cómo poder hacer el análisis PESTEL de una escuela es preguntándote cómo afectan estos 6 elementos. Y de cada factor tienes que valorar si influyen en tu institución educativa. Y ahí vas a ver en pantalla una propuesta de análisis PESTEL, ¿no? En donde pones los factores externos y están esos 6 elementos y vas de manera descriptiva a mencionar cuáles son las oportunidades que te dan estos factores o si realmente estos factores se vuelven en elementos negativos y se transforman en amenaza y explicar el por qué pueden ser amenaza. Esto lo haces en un vaciado de una tabla que puedes hacerla en Excel o en Word, de acuerdo a tu preferencia. Yo personalmente la hago en Word porque siento que tengo más dominio y más control del documento si quiero hacer una modificación. Entonces, ¿cómo hacer un análisis PESTEL? Bueno, a continuación tienes las características o las variables más significativas dentro de cada factor para que puedas hacer tu propio análisis PESTEL. Solo tienes que preguntarte cómo estos elementos afectan a tu institución educativa y a tu actividad profesional como formador. Si estas características son positivas, entonces tienen que ser vistas como oportunidades. Y si tienes elementos de análisis negativo, entonces van a ser considerados como amenazas. En lo político, yo les planteo el ejemplo, se pueden pensar en cambios de gobierno, cómo ha afectado a mi institución el cambio de gobierno. ¿Existen iniciativas gubernamentales a favor de la educación? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las políticas de subvenciones? ¿Qué estímulos hay? ¿Hay políticas fiscales o cambios en acuerdos internacionales que puedan marcar la pauta de la educación? Entiéndase cuáles son las sugerencias que hace el Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial en términos educativos, ¿no? Y es que es importante cómo en muchos países, según las demandas del modelo económico imperante, así funciona la educación superior. Es decir, hoy, al menos en México, lo voy a poner como el ejemplo del país en el que resido, puedo decirte que el tema de estudiar una carrera de arquitectura ya no tiene tanta bonanza financiera en términos de salario como estudiar una ingeniería en aspectos biomédicos, en los aspectos de las tecnologías que se utilizan en el resguardo y en el cuidado de la salud. Y es porque estudiar arquitectura, pues ahora ya no hay mucha tierra en la que puedas construir. Entonces, no tiene mucha razón de ser, y lo digo con mucho respeto para la comunidad de arquitectos, no estoy diciendo que no estudien arquitectura, estoy nada más poniendo un análisis, un ejemplo crítico y analítico, pues la asignatura es pedagogía social. Entonces, sí sería muy hipócrita el no señalar cómo algunas carreras están dejando de tener significado para la construcción de los tejidos sociales. Y en virtud de ello vamos poniéndolo, ¿no? En el tema económico, el cambio del ciclo económico, ahora la crisis económica a partir del COVID-19, profesores perdiendo sus salarios, profesores ganando solo la mitad de su salario, ustedes incluso enfermándose por el tema del estrés, con muchas actividades en sus instituciones educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir viendo de manera más detallada en pantalla cuáles son esos elementos a considerar, ¿no? En lo sociocultural, la edad de la población con la que trabaja, su estructura familiar, patrones culturales,
etcétera, etcétera, etcétera. Importante a nivel formativo. Veamos en lo tecnológico, la velocidad de las innovaciones. Realmente estamos enseñando con recursos tecnológicos vanguardistas. ¿Cuáles son las inversiones que hacen nuestros gobiernos en términos tecnológicos para favorecer una educación con más calidad? Ahí pueden ustedes ir visualizando, ¿no? En lo ecológico, de igual manera, hablamos sobre temas como el cambio climático, el aumento de la contaminación. Y en el aspecto legal, pues podemos hablar sobre leyes de trabajo, la ley de protección al consumidor, etcétera, etcétera. Entonces, a continuación, vamos a poner un ejemplo de un análisis PESTEL confeccionado con una institución agrícola. Y es que tiene que ver precisamente, y se hace con mucha intención para que usted sepa, que el análisis PESTEL no solamente es una cuestión educativa, sino que también tiene que ver con una cuestión de administración institucional. Y a partir de eso, en este ejemplo, ustedes pueden tener una referencia para poder hacer su propio análisis PESTEL. Y es que cada sector es un mundo. Y así como cada empresa o como cada institución es un mundo, pues posiblemente surjan muchas hipótesis que puedan darle vida al análisis PESTEL. Y en este caso vamos a presentarlo desde una conjetura agrícola sin mayor preámbulos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en este análisis se consideran los factores, se plantean a la izquierda los factores externos, lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo legal y lo ecológico, y a partir de eso se va haciendo una pequeña descripción de lo que se considera para mi institución una oportunidad desde lo político, una oportunidad desde lo económico, desde lo social, desde lo tecnológico, desde lo legal y de lo ecológico, y de igual manera lo vamos a considerar cuáles pueden ser las amenazas, es decir, esos elementos negativos que afectan o repercuten en nuestra institución, y acá se consideran conflicto entre competidores, cambios en tratados internacionales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el ejemplo educativo podría ser, es que tengo a menos de 100 metros a la redonda otra institución educativa que es mi competencia, y ellos ganan en términos de matrícula. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué están haciendo ellos que no hacemos nosotros para poder tener una claridad de cuáles son mis oportunidades y mis amenazas? La ventaja de hacer un análisis PESTEL es que es proactivo, te ayuda a anticiparte a un futuro incierto. Es sencillo porque solo es de preguntarte cómo afecta cada uno de estos factores a tu institución educativa para responderte la panorámica alimentario, porque ayuda a fortalecer el marco o el cuadro de análisis FODA, el de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como ya lo vamos a analizar más adelantito, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Para mejorar las conclusiones que me han de dar un panorama más generalizado al momento de tomar una decisión. Las ventajas, pues ahí están en pantalla, es proactivo, es sencillo, es adaptable y es complementario. Y de esto podemos decir que cuando se hace un análisis PESTEL, pues la puesta en marcha nos lleva a la consolidación de un nuevo proyecto. Y para ello, este análisis debemos de realizarlo de forma periódica. Yo personalmente, Herbert Oliva, propongo hacerlo 3 veces durante el año escolar, de tal forma que esto nos pueda dar un panorama más claro de un nivel introductorio, un nivel medio y un nivel concluyente para tomar determinaciones del análisis PESTEL de aquellos elementos que se van a considerar para el próximo año escolar. Entonces, a partir de esto, usted va a tener una panorámica descriptiva de lo que se conoce como un entorno volátil. Y es que con esto, al finalizar el análisis PESTEL, usted puede conocer el análisis de lo volátil, de lo incierto, de lo complejo, de lo ambiguo. Y a todo esto, desde la panorámica administrativa, se le conoce como el entorno VUCA. El análisis PESTEL debes incluirlo en cualquier estudio que realices de tu institución educativa, porque esto te da variantes para conocer lo importante que es tener en cuenta este tipo de análisis para tener o no tener éxito, para aumentar el éxito o para evitar el fracaso. Creo que eso es en lo que personalmente yo me enfoco. ¿Cómo puedes utilizar el análisis PESTEL en el análisis de tu cuadro FODA o DAFO? En el cuadro de las debilidades, de las amenazas, de las fortalezas y de las oportunidades? Pues con esto tienes un diagnóstico estratégico para analizar tus puntos débiles y tus puntos fuertes
dentro de tu desempeño institucional y con ello tratar de realizar un enfoque para empoderarte más de cómo funciona la institución, cómo debe de trabajarse en el interior de la institución y hacia dónde se debe de dirigir una institución. Elementos valiosísimos para considerar un marco de intervención muy, pero muy fuerte. ¿Por qué? Porque solo el abordaje de teoría en una asignatura como pedagogía social creo que se quedaría corto si no les compartimos al menos una herramienta que les permita mejorar su desempeño como educadores. A partir de esto, el análisis previo a cualquier cuadro de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas lo pueden hacer considerando que el análisis interno sería enfocarnos en analizar cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, y el análisis externo para considerar cuáles son las amenazas o las oportunidades. Principios de gestión administrativa. ¿Cuál es la tarea? Bueno, la tarea es que puedas elaborar un análisis PESTEL breve de tu institución educativa, retomando esta clase. La ventaja de esta clase es que queda el video para que puedas verlo en YouTube y sobre la base de ello puedas fortalecerte en el momento que quieras para entender la forma en cómo debes de hacerlo. Yo les dejo entonces esta tarea. Esta tarea realmente es la forma en cómo cerramos. Yo les doy un aproximado de 2 semanas para que puedan elaborarlo, considerando que tienen muchos elementos encima. Y pues quien lo quiera entregar antes, pues bienvenido. Y de esta manera estamos prácticamente cerrando el semestre. Me encantaría que lograran hacer una evaluación. Esta evaluación me encantaría nuevamente, repito, que se la puedan hacer llegar a la doctora Araceli, a la coordinadora de la maestría, en donde ustedes puedan responder en un documento de Word lo siguiente. Que le puedan evidenciar a las autoridades de nuestra querida UPTC que durante el desarrollo de esta asignatura, ¿qué fue lo que aprendiste? Durante el desarrollo de esta asignatura, ¿qué fue lo que te sorprendió? ¿Qué fue lo que observaste? ¿Qué fue lo que descubriste? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Y cuál fue el aspecto metodológico con el que más te identificaste? Me encantaría que cada uno en un documento de Word, a más tardar esta semana, pueda responder esta primera parte de la evaluación final. La segunda parte es considerar que en 15 días ustedes me van a estar entregando a mi correo electrónico el análisis PESTEL. Si quieren hacerlo en grupo, pues ya saben que no tengo ninguna dificultad en ello. Pueden hacerlo en grupo o quien quiera aprovechar para hacerlo para su institución educativa de manera individual, de igual manera. Me gustaría que lo dirigieran en un documento en Word, este análisis, esta evaluación final, para que las autoridades pues también tengan el referente de la evaluación que hace el estudiante de sus profesores y que puedan tener ellos como autoridades administrativas un claro diagnóstico de lo que ha representado el trabajo del profesor. Así es que, por favor, quien guste, pues me manda con copia a mí. Me encantaría también ayudarme a mejorar como profesor, revestirme de humildad. Reitero nuevamente las disculpas para cuando me he equivocado y asumo como tal mis fallas. Pero sí, les exhorto que por favor, que no pase de este viernes, por favor, que no pase de este viernes, que puedan ustedes enviar la evaluación final con copia a su servidor dirigida a la doctora Araceli, en donde puedan responder de manera profunda y extensa las preguntas que ahí planteo. Aunque en pantalla ustedes ven que es el desarrollo de la clase, pues obviamente yo estoy hablando del desarrollo de la asignatura, ¿no? Clase o asignatura, la materia, como nosotros lo definimos, no más allá de las interpretaciones hermenéuticas o del desglose semiótico que tiene esto. Entonces, eso sería la evaluación. Me encantaría que así se la hagan llegar antes del día viernes. Como UPTC, pues las recomendaciones es invitarte a prevenir siempre el tema del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que lastimosamente llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a trabajar con ella. Por lo tanto, recuerda lavarte las manos con frecuencia, evita el contacto cercano con personas que padezcan el COVID-19. Quédate en casa, si es necesario, no salgas. Poco a poco el país va saliendo del confinamiento. Procura siempre recordar que tienes que limpiar y desinfectar las superficies o objetos que se tocan con frecuencia. Cubre tu tos o cubre tu boca frente a los estornudos. Abrígate y evita tocarte los ojos y la nariz con las manos sin lavar.
Personalmente, yo cierro esta clase recordándoles una perspectiva de vida que tengo, que no importa tu religión, mi querido amigo, no importa en qué nivel educativo estés, en serio, no importa. Recuerda que necesitamos de la espiritualidad, de la solidaridad, del humanismo, y es por eso que yo te invito a que recuerdes que frente a esta adversidad que el COVID-19 nos ha traído, frente a estos, claro, oscuros que nos ha dado este confinamiento, no importa el tamaño de tus problemas. Recuerda, amigo docente, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mi lectura bíblica favorita, Filipenses 4:13. Personalmente, para mí es muy importante cerrar esta clase agradeciéndoles de todo corazón, revistiéndome con mucha humildad para reconocer que tengo que dar más de mí, tengo que dar un mayor compromiso. Realmente ha sido tremendo el tratar de estructurar nuevos conocimientos frente a lo que nos ha tocado vivir en el tema de pandemia. Y sí les pido de corazón que sigan adelante, que sigamos en contacto, que cuentan con, en Guadalajara, Jalisco, cuentan con este humilde servidor. Recuerden que estamos para generar sinergias en positivo y de esta manera pues yo despido con mucha alegría, pero también con melancolía, ¿no? Esas sesiones que teníamos de interacción. Muchachos, hemos llegado entonces al fin. No me queda más que desearles que Dios me les dé bendiciones masivas. Les mando un fuerte abrazo desde la ciudad del tequila, Guadalajara, Jalisco, y reciban de mí la mejor de las energías positivas. Sin más preámbulos, hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones.